La hiperlipidemia consiste en la presencia de niveles elevados de los lípidos en la sangre. No puede considerarse una patología, sino un desajuste metabólico que puede ser secundario a muchas enfermedades y puede contribuir a muchas formas de enfermedad, especialmente cardiovasculares. Está estrechamente vinculado a los términos hipercolesterolemia e hiperlipoproteinemia. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Y en estos momentos vamos a saber cuál es la importancia de ese examen de hemoglobina glicosilada en pacientes, sobre todo diabéticos, quiénes se la pueden aplicar, en qué momento y cómo puede ayudar también al tratamiento. Bienvenido, doctor Javier Bravo, qué grato que nos acompañe, nuestro diabetólogo, y vamos a estar conversando de este tema. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista. Primeramente, agradecerle a Dios, ¿verdad?, sobre un día más. Hablar de hemoglobina glicosilada es hablar de un tipo de examen para evaluar a aquel paciente su cronicidad. No es lo mismo decir, hacerle un examen de glucosa al paciente que tenga unos 400 en el momento, esa es evaluación aguda. Cuando al paciente lo regresamos y le mandamos tratamiento, le mandamos a hacer una hemoglobina glicosilada y ahí evaluamos si ese paciente está totalmente controlado o no. La hemoglobina glicosilada no es más que una proteína que se encuentra en el glóbulo rojo, que esa transporta oxígeno y además contiene hierro. Existen varios tipos, está la hemoglobina A, la hemoglobina B y la hemoglobina C. ¿Qué sucede? Que la hemoglobina C es la que más se adhiere la glucosa. Es decir, que cuando el paciente tiene los altos niveles de glucosa, esta se añade con facilidad a este tipo de hemoglobina y al final, cuando se hace un examen, se valora en porcentaje. Ok, para los pacientes que son diabéticos y que a veces mandan a hacer diferentes tipos de exámenes y ponen unas letras o unos nombres que a veces ellos no entienden, ¿qué significa el HbA1c? Exacto, HB significa hemoglobina, A es el tipo de hemoglobina y el 1C es que esta está relacionada a los altos niveles de glucosa en el momento. Entonces cuando nosotros mandamos HB a 1C es el tipo de examen que se conoce como hemoglobina glicosilada. Este tipo de examen es muy importante. Anteriormente, digamos del 2009 para abajo, este examen nada más se mandaba como de rutina. Hoy en día ya se ha utilizado como método diagnóstico para todos aquellos pacientes. Inclusive he encontrado pacientes que no tienen ningún síntoma específico de diabetes y se le hace una hemoglobina glicosilada y ese paciente ya tiene 10. Solo tiene lo que es manchas a nivel del cuello y eso es orientativo para que ese paciente se clasifique como diabético. Okay. ¿Cuáles son los niveles correctos que debe tener un diabético? Normalmente internacionalmente se habla de valores entre 5 a 6.4. Ya cuando el paciente tiene más de eso, podríamos clasificarlo como prediabético. Ya arriba de 7 estamos hablando de un paciente meramente diabético. ¿Cuándo se manda? ¿Cuándo es necesario mandar este examen? Nos responde después la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Bienvenida a Acción 10 en la mañana. Adelante. Mi consulta para el doctor es la siguiente. Yo soy una señora de 43 años. Soy una mujer rescatada de cáncer uterino. Pero a mí cuando yo voy al hospital, ¿verdad?, y me hacen la evaluación, o sea, cuando yo me enfermo y me voy a emergencia, pues, entonces me hacen los exámenes y me sale el azúcar, bueno, yo no soy diabética, ¿verdad? Sí. Y me sale el azúcar a 110, 120, entonces mi pregunta es al doctor si es por estrés o me tengo que hacer otro tipo de exámenes para ver realmente si soy o no soy diabética, porque yo ya tengo 8 años pues de haber sido radiada y todo el resto de tratamiento que le da a una persona con cáncer. Una consulta, ¿usted tiene familiares diabéticos? No. No hay ¿Ese examen es en ayuna? No tengo ningún familiar que sea diabético. ¿Y el examen es en ayuna? ¿Consulta el doctor? Sí, es en ayuna. En ayuna pues sin tomar nada, que a veces me enfermo de que la presión
estoy con vómito, entonces me voy al centro de salud y me hacen esos exámenes y siempre me sale así. Entonces esa es mi pregunta, porque en el centro de salud lo único que le saben decir de salió 110, 120, pero no me dicen exactamente qué es lo que me tengo que hacer para si realmente saber si soy o no soy diabética. Esa es mi pregunta. ¿Cómo no? Regálanos también su nombre completo y su número de teléfono para una valoración con nuestro especialista y él pues va a orientarle cuál es el examen correcto. Es lo que decíamos, doctor, ya ella explicaba un poquito qué es lo que le mandan a hacer, si es o no diabética, pero ¿qué pacientes deben hacerse esta hemoglobina? En el caso de la paciente que llamó, si nosotros ubicamos ese valor ya en los datos que están estandarizados, podríamos decir que esa paciente está en un estadio de prediabetes, porque la prediabetes está en un valor entre 100 y 126, ya después de 126 en ayuna es un paciente diabético, más sin embargo en ese paciente hay que hacerle otro tipo de exámenes, en este caso la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada, pero es importante reconocer que hay enfermedades que pueden conllevar a que el paciente contenga anemia y la anemia puede dar un dato erróneo en la hemoglobina glicosilada. Entonces, primeramente hay que hacerle una biometría para determinar cómo está su hemoglobina y posteriormente hacerle la hemoglobina glicosilada. ¿Cada cuánto tiempo los pacientes deben hacerse el examen de hemoglobina glicosilada? Esta es muy buena pregunta, Odili, porque el eritrocito en sangre vive aproximadamente entre 90 y 120 días. Si nosotros hablamos de que el examen, la glucosa se adhiere al eritrocito, entonces este paciente debe hacerse el examen cada 3 meses o cada 4 meses. Exactamente, para valorarlo. Normalmente lo orientamos al paciente que no es en ayuna, se lo puede hacer en cualquier momento, no tiene que estar pendiente de eso y a la misma vez controlarse su nivel de glucosa. Es importante también recomendarle que no solo se tiene que valorar el examen de ayuna, sino que el examen después de las comidas, porque algunas veces los pacientes dicen, yo estoy bien, tengo 80, tengo 90 en ayuna, pero ya de las 2, 3, 4 de la tarde ya andan en 300 o 150, entonces es ahí donde la hemoglobina sale un poco más elevada. Ahora, aunque ella no tenga familiares, la persona que nos llamó, que sea diabético, o la persona no tiene familiares con antecedentes de diabetes, no quiere decir que no le va a dar diabetes. Exactamente, recordemos que tiene una patología de base, ¿ya? Y eso puede orientar a un daño a otro órgano y un problema de cáncer también, entonces puede orientar a un deterioro de cualquier otro órgano y puede también elevarse sus niveles de glucosa. Como no, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla del doctor Javier Bravo para que usted vaya, le consulte, también le llame, él es diabetólogo y con mucho gusto le va a atender. La persona que se hizo acreedora de la entrevista, de la consulta, por favor, le invitamos a ustedes a no perderla. Hay que cuidar nuestra salud y la idea de nuestros especialistas acá que nos acompañan es prevenir muchas situaciones y circunstancias difíciles de nuestro cuerpo. Vamos de inmediato a una pausa y ya volvemos.